Mis queridos hermanos, feliz sábado a cada uno de ustedes que está allí siguiéndonos. Eh, Vamos a iniciar este momento un estudio de la palabra de Dios, pero vamos a hacerlo con oración para que sea Dios el que nos dirija a través del estudio de su palabra. Quiero invitarte que allí donde tú estés, inclines tu rostro y cierres tus ojos para hablar con Dios. Bondadoso Dios y Padre que estás en el cielo, vamos a abrir tu palabra, Señor. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor. Danos sabiduría, Padre. Háblanos a través de tu palabra. Muéstranos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Queremos ser semejantes a Él. Danos sabiduría, Señor, para entender el mensaje que tú tienes para nosotros a través de tu santa palabra. Ese mensaje de amor que nos trazaste para que podamos seguirlo y poder al final estar contigo en la patria celestial. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bendíceles, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar esta mañana, vamos a iniciar formando las bases de nuestro estudio, ¿no? Y el estudio que vamos a tener es sobre el santuario, el mapa de la salvación. Cuando usted y yo queremos ir a un lugar y no conocemos, siempre buscamos un mapa para ver el camino que debemos recorrer. Así Dios, en su infinito amor, nos dejó un mapa para que tú y yo lo podamos seguir y poder llegar juntos a la Canaán celestial. Quiero iniciar esta mañana leyendo este texto que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8, Dios le dice a Moisés: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto y Dios lo liberó a través de grandes proezas. Y ahora Dios le dice a Moisés: mira, yo quiero que ustedes me construyan un santuario, me construyan una casa para mí, para que yo pueda habitar en medio de ustedes. Ahora, ¿por qué es importante el tema del santuario? ¿Por qué es tan importante que nosotros estudiemos y aprendamos del santuario? Bueno, en el libro de Salmos, capítulo 77, versículo 13, encontramos un texto muy interesante. Dice Salmo 77, 13, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ahora, ¿qué tiene este texto en relación con el santuario? Bueno, la palabra que aquí nos es traducida como santo en el hebreo es la palabra Bakodesh, que aparece 26 veces en la Biblia y de esas 24 veces es con relación al santuario. Y esta es una de esas ocasiones. Entonces el texto quedaría mejor traducido de la siguiente manera: oh Dios, el santuario es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Hermanos, el santuario es el mapa que Dios nos ha dejado para el camino de nuestra salvación. Si tú y yo nos queremos salvar, debemos de seguir ese mapa que Dios nos ha dejado. El tema del santuario es muy importante. ¿Por qué es importante? La sierva de Dios, esta mujer que mojó su pluma en el tintero del cielo, nos dice en el libro Evangelismo, página 165, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Ella nos dice la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial. Si nosotros no comprendemos entonces, no tenemos una correcta comprensión del ministerio del santuario celestial, entonces, ¿en qué está fundada nuestra fe? Luego, en el libro Cristo en su santuario, página 16, ella misma nos dice: en lo futuro
Se levantarán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a algunos a apartarse de la fe. ¿Por qué en el futuro muchos se apartarán de la fe? Ella nos dice, porque no tenemos una correcta comprensión del ministerio del santuario, porque no hemos puesto un terreno sólido para nuestros pies. Ella nos advierte, Dios a través de su sierva nos advierte que en el futuro se levantarán toda clase de engaños. Y Él sabe que si Él puede movernos, que si Él puede quitarnos la doctrina del santuario, entonces abandonaremos nuestra fe, la dejaremos a un lado. Por eso ella nos dice, es importante que nosotros comprendamos el ministerio del santuario celestial, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Una cita más que está en la Review Herald del 27 de noviembre de 1883, ella nos dijo, nuestra fe, con referencia al mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel, era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles. Aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Estos pilares de verdad, el mensaje de los tres ángeles, permanecen tan incólumes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra de juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos en este momento? Nuestros ojos deben de estar puestos en el santuario celestial, en el servicio final que está realizando nuestro gran sumo sacerdote en este momento. Ella nos invita de que nosotros debemos de estar en constante escudriñamiento de las Escrituras. Debemos de estar aprendiendo y estudiando más de las Escrituras. El problema, hermanos, es que ella misma nos dice en algunas ocasiones que en el libro Eventos de los Últimos Días, ella nos dice que muchas veces cuando escuchamos que hay alguien que está hablando de un determinado tema, nuestra pregunta debería de ser, ¿está de acuerdo lo que el hermano está enseñando con las Sagradas Escrituras? Esa debería ser la pregunta. Pero tristemente ella nos dice que muchas veces la mayoría lo que pregunta es, ¿quién lo dijo? Y ella continúa diciendo, a menos que no vengan de los canales que a ellos les parece, no aceptan el mensaje. Hermanos, tenemos que escudriñar más. Este tema es muy importante. Es el mapa que Dios nos ha dejado para que nosotros lleguemos a la Canaán celestial. Debemos de estar en constante escudriñamiento, tener nuestros ojos fijos en el santuario
celestial donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo está intercediendo hoy por ti y por mí en la obra del juicio investigador. Ahora, ¿qué pasaría? La hermana White nos dice que la correcta comprensión del santuario es la base de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué sucedería si un edificio se construye sin una base? ¿Qué sucedería si un edificio no tiene buenas bases en su construcción? Se derrumbaría, se caería. Hermanos, la doctrina del santuario es la más importante de toda la Biblia, ya que todo gira en derredor del santuario. El santuario fue un edificio que Dios mandó a edificar al pueblo de Israel, como lo dice en Éxodo 25:8. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y Dios lo libertó, anduvo por el desierto 40 años. Es por eso que el santuario que debían construir debía de ser desarmable, ya que ellos no estaban en un lugar fijo. El santuario tenía un gran patio. Y este patio estaba cerrado por una gran tela blanca. En medio de ese patio estaba la carpa, el tabernáculo de reunión. Ese edificio se dividía en dos partes. La primera parte era 2 veces más grande que la segunda. La primera parte era conocida como el lugar santo y el segundo lugar era conocido como el lugar santísimo. Ahora, este edificio, este patio y este edificio que estaba dividido en 2 partes del edificio, tenía ciertos muebles también. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el orden de los muebles y conozcamos cuáles eran los muebles que estaban en el santuario. El patio tenía 2 muebles. El primer mueble que había en el patio y que el adorador encontraba cuando ingresaba era el altar de sacrificio. De paso, ¿a qué lado quedaba la puerta para ingresar al santuario? La puerta para ingresar al santuario estaba hacia el oriente. ¿Y por qué la puerta para entrar al santuario, valga la redundancia, estaba hacia el oriente? Bien, porque cuando el pueblo entraba para adorar en el santuario, le daba la espalda al sol. Porque era costumbre en aquella época de las naciones paganas adorar en dirección hacia el sol. Así adoraban los paganos a sus dioses y según ellos el dios más grande de todos los dioses era el sol. Por eso cuando ellos adoraban, los paganos adoraban en dirección al sol. Por eso cuando Dios le dice al pueblo de Israel que construyan el santuario, la entrada estaba al lado del oriente para que cuando el adorador entrase, le diese la espalda al sol. Dios no quería que su pueblo adorara al sol ni a ninguno de los otros dioses paganos. Por eso la entrada estaba al oriente, para darle la espalda al sol. Sabían que hoy no adoran en dirección al sol, pero sí hay muchos que están adorando en el día del sol. Hoy muchos adoran en el día que unánimemente los paganos en el pasado escogieron para adorar a sus dioses y a su dios principal, el sol. Los paganos en el pasado, en la antigüedad, ellos habían escogido para adorar al sol el primer día de la semana, el Dominus Dei. Aunque hoy no están adorando muchos en dirección al sol, sí están adorando en el día que los antiguos paganos escogieron para adorar al sol, el Dominus Dei. Así que entonces la puerta del santuario estaba al oriente y cuando ingresaba al santuario, cuando entraba para adorar, le daba la espalda al sol y el primer mueble que el adorador se encontraba
en el patio era el altar de sacrificios. Allí, en ese altar de sacrificios, se ofrecían corderos, carneros, vacas, machos cabríos, toda clase de animales limpios que Dios le indicó al pueblo de Israel. Allí jamás se sacrificaban animales inmundos. Todos los animales que se sacrificaban en ese altar eran animales limpios. De paso, el animal favorito de los paganos para sacrificar a sus dioses eran los cerdos. Entonces, hermanos, el primer mueble era el altar de sacrificios. Luego seguía otro mueble. Este estaba antes de la entrada del santuario y se llamaba el lavacro o la fuente de bronce. La razón por la que se le llama así es porque esta fuente tenía agua, por eso se le llama el lavacro. Después de que el sacerdote ofrecía el sacrificio, antes de entrar al santuario, el sacerdote primero debía lavarse las manos, ya que lavarse las manos, y los pies, ya que la fuente tenía dos partes, una para las manos y tenía otra parte para lavarse los pies. El sacerdote ofrecía el sacrificio, iba al lavacro, sacaba agua de arriba, porque no se lavaba las manos dentro, sino que sacaba agua y se lavaba las manos, y luego en la parte de abajo abría una llave y se lavaba los pies porque debía estar limpio antes de entrar al santuario. Ahora ingresaba el sacerdote al santuario. Entraba a la tienda de reunión. La tienda de reunión era un lugar cerrado con dos cortinas, un techo, y el techo tenía 4 diferentes colores y 4 capas diferentes. Cuando entraba a la tienda, al lado izquierdo, el sacerdote encontraba o estaba allí, miraba el candelabro de oro, ¿no? Ese candelabro tenía 7 brazos, era de oro, y algunos han calculado que ese candelabro tenía el valor de un poco más de $3,5 millones. A la izquierda entonces estaba el candelabro de oro con sus 7 brazos. Hacia el lado derecho, al frente del candelabro, estaba la mesa de los panes de la proposición o los panes de la presencia, que es lo que quiere decir en hebreo, la mesa de los panes de la presencia, porque los panes estaban ante la presencia del Señor. Pero ahora quiero compartir un detalle interesante. En realidad esa mesa tenía 2 niveles, eran 2 mesas en una, ¿no? Tenía una parte arriba y tenía abajo una repisa. En la parte de arriba, esta mesa tenía 12 panes frescos, calientitos cada sábado. Cada sábado debía de haber pan fresco, calientito en la casa de Dios. Así como hoy, cada sábado debe de haber pan fresco en la casa de nuestro Dios. Los panes viejos del sábado anterior, los sacerdotes se los comían y ponían el pan fresco. Eso estaba en la parte de arriba de la mesa. Ahora, ¿qué había en la parte de abajo de la mesa? ¿Qué había en la parte de abajo de la mesa? Había jugo puro de uva. Y estaban también los utensilios, los vasos, los platos para servir el vino y el pan. Este es un dato muy interesante. El sacerdote se lavaba las manos, los pies, luego entraba al santuario y comía el pan y tomaba el vino. ¿Qué nos hace recordar esto a nosotros? La institución de la Santa Cena. Cuando nosotros nos lavamos los pies y luego participamos del pan y del vino, estamos siguiendo el orden que el sacerdote seguía para ingresar también al santuario. Luego de la mesa de los panes, uno miraba al frente, justo antes de pasar al lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina, estaba un mueble allí que se llamaba el altar del incienso.
En el altar del incienso, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, el sacerdote traía la sangre del cordero y lo mezclaba con incienso. Y al quemar la sangre con el incienso, el humo subía y pasaba por encima de la cortina hacia el lugar santísimo. La cortina no llegaba hasta el techo. Entre el techo y la cortina había un espacio. La cortina no llegaba hasta el techo. Había un espacio entre el techo y la cortina, de tal manera que cuando se quemaba la sangre con el incienso, el humo subía y pasaba por ese espacio al lugar santísimo, a la presencia misma de nuestro Dios que se manifestaba en ese lugar. Luego seguía el lugar santísimo. ¿Y cuántas veces entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, cuántas veces entraba al lugar santísimo? Una vez al año. ¿Y cuántos muebles había en el lugar santísimo? Repasemos. En el atrio estaba el altar de sacrificios, luego seguía la fuente, el lavacro, luego el sacerdote entraba y a su izquierda estaba el candelabro de oro, al frente, a la derecha, estaba la mesa de los panes de la proposición, luego al frente de la mesa, en la cortina que dividía el lugar santo con el santísimo, estaba el altar del incienso. Y luego el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo. ¿Y cuántos muebles habían en el lugar santísimo? Había un solo mueble. Había un solo mueble. Este mueble tenía varias cosas dentro de él. Pero era un solo mueble. Y este mueble se le llamaba el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Y qué es lo primero que se encontraba en el arca del pacto, en el arca del testimonio? ¿Qué es lo primero que había dentro? Estaba allí las tablas de piedra donde se encontraban escritos por el dedo de Dios los 10 mandamientos. Así que lo primero que se encontraba en el arca del pacto, en el arca del testimonio, eran las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, sus leyes, sus mandamientos. Esta es la razón por la que al arca se le llama el arca del pacto. Es porque allí se encontraban los 10 mandamientos que eran y son las condiciones del pacto de Dios para con la humanidad. Por esa razón al arca se le llamaba el arca del pacto, porque los 10 mandamientos son el pacto, son las condiciones de Dios, de su pacto para con la humanidad. Él dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Vosotros seréis mis hijos y yo seré a vosotros por padre. Así que lo primero que tenía el arca del pacto eran los 10 mandamientos. Encima del arca se encontraba una tapa. Esta tapa era conocida como el propiciatorio. Era el lugar donde el sacerdote rociaba la sangre una vez al año en el día de la expiación. Era el lugar donde se manifestaba la presencia de la gloria de Dios. Es decir, la tapa del propiciatorio representa el trono de Dios. ¿Y qué hay dentro del arca? Su ley, la cual es el fundamento de su gobierno, sus mandamientos, tal cual están escritos en Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos son el fundamento de su trono. Pero también había dentro del arca 2 cosas más. Había un recipiente, una vasija de oro con el maná. ¿Se acuerdan que el pueblo llegó un momento cuando Dios lo sacó de Egipto?
Dios les enviaba el maná del cielo. Ellos solamente tenían que salir a recogerlo. Y llegó un momento en que ellos dijeron, estamos cansados de este pan tan liviano, queremos carne. Y ese fue un momento en el cual Dios respondió una oración, diríamos, en contra de su voluntad. Ellos decían, no queremos este pan liviano, queremos carne. ¿Recuerdan ese suceso? Bueno, entonces en el arca, en una vasija de oro, también está el maná. En ese recipiente está el maná. También dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció. Si usted siembra un bastón, ¿será que produzca flores? Pues la vara de Aarón reverdeció. Y ahí está, dentro del arca del pacto. Ahorita, hermanos, estamos poniendo las bases para construir el edificio, las bases de nuestro estudio. Estamos viendo un panorama general del santuario, porque no podemos construir un edificio si no ponemos primero las bases. Entonces estaba allí, dentro del arca, las tablas de piedra con los 10 mandamientos, estaba la vasija con el maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Así que ¿cuántos muebles había en el lugar santísimo? Había uno. Pero ¿cuántas cosas habían dentro de este mueble? Su ley, el maná y la vara de Aarón. Entonces, hermanos, tenemos claro el cuadro del tabernáculo del desierto. Los muebles que estaban era primero el altar de sacrificio en el atrio con el lavacro. Luego en el lugar santo, que era 2 veces más grande que el lugar santísimo, estaba el candelabro de oro, la mesa de los panes, que tenía 2 niveles. En la parte de arriba estaba el pan y en la parte de abajo estaba el jugo de uva. Estaba el altar del incienso y luego en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y era conocida como el arca del pacto porque allí dentro estaban los 10 mandamientos, está el maná y está la vara de Aarón que reverdeció. Mis hermanos, nosotros debemos de preocuparnos. La hermana White, leímos al principio que ella nos dice que nosotros debemos de preocuparnos por escudriñar más las escrituras. Debemos de comprender el ministerio del santuario porque es el fundamento sólido para nuestra fe. Nosotros no podemos entender el Apocalipsis si no entendemos el santuario. El Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Cada escena del Apocalipsis inicia en un lugar diferente del santuario. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos habla de las 7 postreras plagas. ¿De dónde salen estas plagas? ¿De qué parte del santuario salen las plagas? Del lugar santísimo. ¿Y por qué estas plagas caen sobre los impíos? Porque los impíos han quebrantado la ley de Dios. ¿Y dónde está la ley de Dios? Está en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. ¿De dónde salen las plagas? Del arca del pacto. ¿Qué hay dentro del arca del pacto? Su ley, sus mandamientos. Si ustedes leen Apocalipsis 15, verán que las plagas son traídas por ángeles que salen del templo de Dios, donde está el arca de su pacto. Ustedes recuerdan que una vez el pueblo de Israel fue a pelear contra los filisteos y los filisteos les quitaron el arca del pacto al pueblo de Israel. El arca cayó en manos de los filisteos y ellos se la llevaron. ¿Y qué le pasó? ¿Qué les pasó a los filisteos? ¿Cuál fue el resultado de llevarse el arca de Dios para su nación? Ellos se llevaron el arca y la pusieron en el templo de su dios Dagón. Y al otro día cuando fueron, ¿cómo encontraron a su Dios? Estaba tirado frente al arca. Lo volvieron a levantar y lo pusieron
en pie. Y al otro día cuando llegaron, ¿qué había sucedido? Su dios, nuevamente Dagón, había caído, pero esta vez había quedado decapitado delante del arca del pacto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron el arca y la enviaron a otro pueblo. ¿Y qué pasó cuando el arca del pacto, el arca de Dios, llegó al otro pueblo, los filisteos? Empezaron a salirles unas úlceras a los habitantes de ese pueblo. Entonces dijeron, no, aquí no puede estar. Vamos a enviarla para otro pueblo. Y la enviaron a otro pueblo. Y cuando llegó el arca del pacto, el arca de Dios al otro pueblo, los filisteos, le empezaron nuevamente a brotar enfermedades, a salirles úlceras. Y dijeron, no, no puede estar aquí. Vamos a enviarla a otro pueblo. Y entonces cuando los del otro pueblo se dieron cuenta que querían enviarles el arca del pacto del Dios de Israel, que dijeron, no, aquí no nos envíen. Entonces, ¿qué hacemos? Y ustedes conocen la historia, cómo ellos regresaron en el arca del pacto al pueblo de Dios, a Israel. Pero ¿por qué todas estas plagas cayeron sobre ellos? Porque ellos se habían apoderado del arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿Ven cómo es fácil entender las plagas a la luz del santuario? El Apocalipsis inicia con Juan en una visión del santuario y cada escena del libro del Apocalipsis inicia en un lugar del santuario. Todas las doctrinas, todas las creencias de nuestra iglesia giran en torno del santuario. El santuario toma 25 capítulos del libro del Éxodo, todo el libro de Levíticos, y se encuentran múltiples referencias al santuario en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Con razón, la sierva del Señor nos dijo que la verdadera comprensión del santuario, hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Así que, hermanos queridos, yo les invito en este momento a que sigamos estudiando más de este tema tan importante, porque concluyo con las palabras de nuestra hermana Juay nuevamente, cuando ella nos dice, en lo futuro, hermanos, se levantarán engaños de toda clase. Necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías tales como la doctrina de que no hay santuario. Esto es uno de los puntos que inducirá a algunos a apartarse de la fe. Y es mi oración y mi deseo, tú que me escuchas, que no te apartes de la fe. El consejo está dado. Debemos de escudriñar más este tema del santuario. Este es el fundamento de nuestra fe. Todas nuestras creencias, nuestras doctrinas giran en torno del santuario. Por eso es que debemos tener una correcta comprensión del santuario. Hoy hemos visto un panorama general. En los próximos temas estaremos estudiando un poquito más sobre la agricultura, sobre las fiestas del santuario y sobre el éxodo del pueblo de Israel. Cómo la historia del pueblo de Israel está en el santuario y cómo nuestra propia historia está allí en el santuario. Ese es el mapa que tú y yo debemos de seguir para llegar a la Canaán celestial. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.